Hola muchachos, hoy vamos a resolver un problema básico de cables. Si este problema les queda claro, les va a servir mucho para hacer los problemas más difíciles. Entonces, a nosotros acá nos piden encontrar las reacciones en los apoyos, la tensión en todo el cable y también las distancias IB y ID. Estas dos que están acá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro, cada uno de estos segmentos tiene una tensión constante. Una cosa muy importante en los cables es que cada punto se comporta como si fuera una rótula. Es decir, no tiene momento. Nosotros podemos calcular momento del cable lado derecho y eso lo igualamos a 0. O momento del lado izquierdo y eso lo igualamos a 0. Entonces esa va a ser una condición extra. Vamos con el problema. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar las reacciones es un buen DCL. Luego, colocamos las reacciones en el DCL y vamos a tener 4 incógnitas. Estas 4 incógnitas nosotros no las vamos a poder determinar por las 3 ecuaciones de equilibrios. Entonces vamos a necesitar la condición de los cables, que es el momento del cable es igual a 0. Luego, si ya tenemos las reacciones y ya conocemos la reacción horizontal, podemos utilizar esta fórmula que está acá para encontrar las tensiones de cualquier segmento del cable. Puede ser el que nosotros queramos, solamente con esta ecuación. Entonces aquí tenemos nuestro DCL. Ahí notemos que estas fuerzas horizontales las coloqué hacia afuera. Esto lo hago para que queden positivas. Si ustedes las colocan hacia adentro, da exactamente lo mismo, van a quedar negativas y ustedes después la colocan para el otro lado. Y aquí está el DCL, todas las fuerzas. Y vamos con las ecuaciones de equilibrio. Tenemos que la sumatoria en el eje Y es igual a BA más BE igual a todo lo que va hacia abajo. Hacemos sumatoria en el eje X, que vamos a tener que esta reacción es igual a esta reacción. Y luego calculamos momento. Puede ser momento respecto a E, puede ser momento respecto a o a estos puntos que están acá, pero de forma general, es decir, la ecuación de momento de todo el sistema. Entonces yo lo hago respecto a y tengo que esta fuerza que está acá me genera un momento positivo y el brazo, esa distancia, vale 18. Luego tengo todas estas fuerzas que están acá que me producen un momento negativo. Entonces 3, que es el brazo, por 4, que es esa fuerza, 8 que es el brazo de la fuerza de 15 y 16 que es el brazo de la fuerza de 3. Nosotros tenemos 4 incógnitas, sin embargo igual de la ecuación de momento podemos despejar BE y reemplazando la ecuación 1 que está acá podemos despejar BA, pero nos falta una ecuación para poder despejar esto que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nos falta una ecuación, pero nosotros sabemos que el momento es nulo en el cable. Y Lucas, ¿qué quiere decir que el momento sea nulo en el cable? Bueno, que, por ejemplo, si tú quieres calcular el momento respecto a C, tú puedes hacerlo igual como si fuera una rótula. Decir, bueno, voy a calcular el momento en C, pero del lado izquierdo. O voy a calcular el momento en C, pero del lado derecho. También puedo decir, bueno, quiero calcular el momento en D, pero del lado derecho. Sin embargo, nosotros no conocemos esa distancia. Entonces, vamos a tener una nueva incógnita en nuestra ecuación y nosotros no queremos eso. Entonces, si hacemos momento en C, notemos que nosotros conocemos esa distancia y nosotros esa distancia la queremos conocer para calcular el momento que me produce esa reacción horizontal. Entonces yo escojo hacer momento respecto al punto donde yo conozco la distancia hacia los apoyos. Entonces vamos a hacer momento en C en el lado izquierdo. Tenemos que esta fuerza me produce un momento positivo y el brazo es de 12, esa fuerza por ese brazo. Y también tenemos que esta fuerza de 4 me produce un momento positivo y el brazo es igual a 5. Y finalmente esta fuerza que está acá me produce un momento negativo. Y con esta ecuación puedo despejar HA y nosotros sabemos que HA es igual a HE y esto es igual a 6,33. Ahora que ya conocemos las reacciones, vamos a calcular las tensiones. Esto es siempre que nosotros queramos conocer la tensión del cable, vamos a necesitar de las reacciones, o por lo menos en el 95% de los problemas. Nosotros ya tenemos todas las reacciones, pero si queremos utilizar esta ecuación que está acá, vamos a necesitar de la geometría, vamos a necesitar de conocer los ángulos. ¿Cuál ángulo? Bueno, el ángulo entre la horizontal y el cable. Por ejemplo, este ángulo que está acá no lo conocemos. Este ángulo que está acá, beta, tampoco lo conocemos. Y este ángulo que está acá, tampoco lo conocemos. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? Yo conozco por lo menos dos opciones. Una opción es, por ejemplo, si ustedes calculan el momento en B, pero del lado izquierdo. Entonces, ustedes, cuando hagan momento en B del lado izquierdo, van a tener este brazo por esta fuerza que está acá es igual a este brazo que está acá por esta fuerza que está acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener solo una incógnita y vamos a poder despejar IB y después por trigonometría podemos encontrar ese ángulo. Esa es una opción. Y la otra opción, que es un poco más rebuscada, quiero que ustedes también la tengan presente en este tipo de ejercicios porque es muy útil, es equilibrio en el nodo. Por ejemplo, si hacemos equilibrio en el nodo A, vamos a tener que acá vamos a tener una tensión que va a ser la tensión AB y
vamos a tener el ángulo. Entonces vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas y las vamos a poder determinar. Eso va a ser lo que voy a hacer ahora. Entonces aquí tengo el punto A, tengo la reacción vertical y la horizontal y tengo la tensión TAB con el ángulo. Entonces, ¿qué hago? Hago sumatoria en el eje Y, me va a dar esta ecuación 1, hago sumatoria en el eje X y luego divido la ecuación 1 con la ecuación 2 para poder despejar la tangente del alfa. Es decir, ahora puedo despejar el alfa, encuentro el alfa y después, como ya conozco el alfa, reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones y despejo la tensión TAB. Entonces, conozco el ángulo y de manera inmediata, por las ecuaciones, despejo la tensión TAB, que es lo que me piden. Y como ya conocemos este alfa, podemos despejar la distancia IB. Como el ángulo es de 62.2, utilizamos la tangente, que es el opuesto partido por la hipotenusa, que es 3. Opuesto partido por la hipotenusa, pasamos multiplicando el 3 y despejamos IB. Ahora, para encontrar el ángulo beta, nosotros sabemos que esta distancia vale 12 y esta distancia ya la conocemos y vale 5,69. Entonces ya podemos conocer esta altura que está acá y con esta altura y esta distancia que está acá podemos despejar el beta. Entonces aquí está la altura de 12 menos 5,69, que corresponde a eso que está ahí, y acá está el 5 y aplicamos el arco tangente, encontramos el ángulo y utilizamos esa fórmula que está ahí, ¿cierto? Que viene del equilibrio. Entonces ahora el ángulo vale 51.6 y la fuerza horizontal es de 6,33. Con esto despejamos y obtenemos la tensión BC. Ahora, para este tramo que está acá, nuevamente no conocemos el ángulo y para conocer el ángulo vamos a necesitar de conocer el ángulo de acá y así calcular esa distancia. Entonces, comencemos conociendo el ángulo que está acá. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo que antes. Hagamos equilibrio en este nodo y vamos a tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, aquí está mi nodo E y hacemos equilibrio. Sumatoria en el eje Y, sumatoria en el eje X y hacemos exactamente lo mismo que antes. 1 dividido 2, despejamos el alfa y el alfa lo reemplazamos en la ecuación 1 o en la ecuación 2 y despejamos la tensión TED. Entonces solamente nos está faltando la tensión TCD. Ahora, como ya conocemos ese ángulo que está ahí, podemos utilizar trigonometría y despejamos ID. Entonces ID es igual a 2 por la tangente de ese ángulo que está ahí y despejamos ID. Ahora, como ya conocemos esta distancia y conocemos esta distancia que está acá, conocemos al final esta distancia que está acá. Por trigonometría podemos encontrar el ángulo que está ahí, que le podemos llamar beta. Acá tenemos, esto vale 12 menos la distancia recién encontrada de 3,16 y esta distancia vale 8, por lo tanto aplicamos al cotangente de y encontramos el ángulo. Como ya conocemos este ángulo que está acá, simplemente utilizamos esta ecuación y despejamos la tensión del cable DC. Aquí está la tensión del cable DC. Entonces acá ya tengo todas las tensiones y notemos que la tensión más grande es esta que está acá. ¿Por qué se debe esto? Bueno, las tensiones más grandes siempre van a ocurrir en los apoyos y va a ocurrir en el apoyo que tenga un mayor ángulo. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la fórmula general. Entonces, porque si el ángulo es grande, esto que está acá, esto va a tender a 0, por lo tanto, la tensión va a ser muy grande. Por otro lado, si el ángulo es pequeño, es decir, si tiende a 0, esto que está acá abajo va a tender a 1, por lo tanto, H partido en 1 va a ser simplemente H. Entonces, aquí yo podría encontrar rápidamente la tensión máxima, solamente calculando este ángulo y este ángulo que está acá. El ángulo mayor va a tener la tensión mayor. Y ahora les quiero enseñar otra forma de calcular IB y ID. Esto va a ser útil, es súper sencillo, pero es para ir conociendo cómo se trabaja el sistema de cables. Entonces, para encontrar IB y ID podemos utilizar la ecuación de momento. Entonces, calculemos momento en B, pero del lado izquierdo. Si calculamos momento en B del lado izquierdo, vamos a tener que IB, que es esta distancia, por la fuerza de 6,13, es igual al brazo de 3 por 12. Entonces de esta ecuación despejamos IB, que es 5,68 y es lo mismo que nos dio antes, y hacemos exactamente lo mismo acá. Tenemos momento en D pero del lado derecho, el brazo ID por la fuerza de 6,33 es igual al brazo de la fuerza de BE por 2. Entonces aquí despejamos ID.